Ahora podemos seguir con nuestro estudio de Juan capítulo 3, la entrevista con Nicodemo. Esto es un evento muy interesante y de mucha importancia porque contiene enseñanzas doctrinales y espirituales que son importantes para nosotros y para aquellas personas que todavía no han nacido en la familia de Dios. En los versículos 1 y 2 encontramos a Nicodemo llegando a Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Encontramos al hombre llamado Nicodemo en 3 ocasiones en el Evangelio según Juan. En esta primera ocasión, cuando llegó a Jesús. Luego, en el capítulo 7, lo encontraremos también cuando están acusando a Cristo Jesús y Nicodemo les dice: ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Estos estaban acusando a Cristo y condenando a la gente que había creído en él. Y Nicodemo surge con esta pregunta: ¿es justo realmente juzgar a este hombre sin oírle, sin saber lo que ha hecho? Una pregunta muy justa, muy sana. Es evidente que Nicodemo, aunque no es creyente con convicciones fuertes todavía, pero al menos él se pregunta si no será cierto lo que Cristo está declarando y que sus señales realmente están manifestando que Él es de Dios, puesto que Él dice: nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con Él. Y luego lo encontramos una vez más en el Evangelio según Juan en el capítulo 19 y el versículo 39. Cuando Cristo fue sepultado, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Y tomaron el cuerpo de Jesús, le envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y así encontraron el sepulcro y allí lo pusieron. Ahora, en este evento encontramos nuevamente un avance, un cambio en la actitud de Nicodemo, que sentía simpatía, al menos, hacia Cristo Jesús. Quizás está manifestando aún su fe en Jesús, al venir a ayudar con la preparación del cuerpo de Cristo para el sepulcro. Esto es Nicodemo. Él era de los fariseos. Él era uno de ellos, posiblemente de la corte suprema de los judíos, del Sanedrín. Según el versículo 1 de este texto, él era un principal entre los judíos. Es llamado en el versículo 10 de Juan capítulo 3, maestro de Israel. Y en el capítulo 7, cuando están ante los principales sacerdotes y los fariseos, los alguaciles, están ahí, Nicodemo es uno de ellos. Juan 7 y el versículo 50. Así que este hombre era un hombre muy importante en la nación de Israel. Debido a su posición religiosa, él mismo se habría considerado ya como uno que automáticamente sería parte del reino de Dios. Era de los fariseos. Sabemos que los fariseos eran miembros de una secta de tendencias separatistas que se separaban de los demás, que empezó a formarse durante el reino de Juan Hircano, un judío, unos 135 años antes de Cristo Jesús. La doctrina de los fariseos era correcta en muchos puntos, pero ellos cometieron un error muy grave, y era que hacían que la religión fuera principalmente externa y superficial, en vez de que efectuara un cambio interno en el ser humano. En sus prácticas,
las tradiciones muchas veces eran honradas sobre las escrituras. Es decir, si las tradiciones de su pueblo, la tradición oral, la ley que recibían de sus padres, contradecía las escrituras de alguna manera, ellos preferían seguir la tradición y no lo que está escrito en la ley mosaica. Y Cristo naturalmente no aceptó todo esto y en varias ocasiones denunció su exhibicionismo, que ellos deseaban que los hombres les vieran en sus actos justos que hacían y que estaban más interesados en lo externo que en lo interno del ser humano. Estos hombres fariseos eran exageradamente escrupulosos y así pensaban alcanzar la salvación por medio de sus buenas obras. Pensaban ser tan buenos, tan escrupulosos, tan obedientes, tan fieles, que podían lograr así la salvación. Estos necesitaban humillarse y reconocer que únicamente mediante el nuevo nacimiento de agua y del Espíritu es posible, permitiendo que Dios obre en el corazón de uno, así es posible pertenecer al reino de los cielos. Realmente se ha especulado mucho acerca de por qué llegó Nicodemo de noche a visitar con Cristo Jesús. Y todas son suposiciones, realmente no lo sabemos. Así que no voy a proponer ninguna idea, porque es cosa que no sabemos y es de muy poca importancia, además, porque lo importante es la condición de Nicodemo y la necesidad que tenía y cómo Cristo respondió a esta necesidad. Él viene como un hombre que ya tiene cierta fe. Él cree que Jesús viene de Dios, porque ninguno puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él declara en Juan capítulo 3 y el versículo 2, las señales de Cristo habían despertado su interés y cierta fe en él. Pero no estaba seguro. Esta frase, si no está Dios con él, es una expresión muy interesante en el griego, porque expresa probabilidad, mas no seguridad. Creo, está diciendo, creo que Dios ha de estar con usted en base a lo que ha hecho, en base a las señales que he visto. Creo que ha de ser que Dios está con usted, pero no estoy seguro. Quiero que me explique más. Quiero que me compruebe que Él es de Dios. La respuesta de Cristo a la investigación que Nicodemo le hacía en Juan capítulo 3, versículos 3 al 8, le ha de haber sorprendido mucho a Nicodemo. Él sin duda no esperaba una respuesta tan espiritual, tan dirigida a su propia necesidad espiritual, y definitivamente no esperaba que Cristo le dijera que él no era parte del reino de Dios y que debía nacer de nuevo para entrar en el reino. Bueno, veamos esta entrevista y lo que el Señor le dice a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, Juan capítulo 3, los versículos 3 al 8, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La idea de un nuevo nacimiento es muy interesante e incluye tres conceptos muy importantes. Primeramente incluye el concepto de un cambio drástico, un cambio total en la vida de uno.
incluye el nacer por segunda vez, o sea que otro nacimiento además del nacimiento físico, e incluye la idea de un nacimiento que Dios efectúa, nacer de arriba. La palabra traducida de nuevo también se pudiera traducir de arriba, o sea, del cielo. Se trata de una vida nueva que no proviene de la tierra, sino del cielo, como estudiamos en Juan 1, 12 al 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este nacimiento de nuevo es un nacimiento que Dios efectúa. Es un cambio drástico en su vida. Es una segunda vez que uno nace, ahora no materialmente, sino espiritualmente. Según Cristo en Juan 3 y el versículo 3, el requisito fundamental para ver el reino de Dios es nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, dice Cristo. Esto señala la incapacidad del individuo de ver este reino. El ciego, por ejemplo, no puede apreciar el vislumbrar. No es que no quiere, sino que no puede, porque es ciego. Aquel que no ha nacido de nuevo no puede apreciar la belleza del reino de Dios. No lo puede ver, no lo puede experimentar, no lo puede apreciar. No puede participar en el reino de los cielos. Para participar en esto es necesario nacer de nuevo. Nicodemo viene preguntando acerca de las señales que Cristo hizo y Cristo le responde de esta manera tan espiritual, respondiendo a una necesidad personal más profunda de Nicodemo y explicándole que ser judío no lo coloca dentro del reino automáticamente. Su nacimiento carnal nada más es de la carne, pero el nacimiento espiritual es aquel nacimiento que es esencial para que él participe del reino de Dios. Y este mismo requisito es para todos. No hay dos entradas al reino, hay solamente una entrada al reino de los cielos, y esta entrada es por medio del nuevo nacimiento. Debemos entender que en todos nosotros el pecado nos ha quitado la vida espiritual, nos mata espiritualmente, y por tanto es necesario que nazcamos de nuevo, que volvamos a la vida espiritual. Pero para nacer, primeramente uno tiene que ser engendrado. Y esto es lo que notamos en Juan capítulo 1 y los versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hay que ser engendrado de Dios para tener la potestad, la capacidad de nacer de nuevo. Para nacer primeramente, uno tiene que ser engendrado. La simiente de la vida tiene que ser sembrada. En este caso, la simiente de la vida es la palabra de Dios, el Evangelio. Somos engendrados, según el Nuevo Testamento, por medio del Evangelio, la palabra de verdad. El apóstol Pablo les dice a los corintios en 1 Corintios capítulo 4 y el versículo 15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Ellos fueron engendrados para tener la potestad de ser hechos hijos de Dios, la potestad de nacer de nuevo. La simiente de la vida fue sembrada en ellos por medio del Evangelio. Y esto es lo mismo que encontramos en Santiago capítulo 1 y el versículo 18, que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Somos engendrados por medio del Evangelio. Escuchamos el Evangelio y tenemos fe, la fe que viene por el oír la palabra de Dios, Romanos 10, versículos 13 y 14. Y escuchando esta palabra,
sembrando así esta simiente incorruptible en nosotros, nosotros llegamos a creer y luego a obedecer y nacemos de nuevo. 1 Pedro capítulo 1, versículos 22 al 23 declara: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que la palabra de Dios es elemento esencial en el nuevo nacimiento. Nacer de agua y del Espíritu es lo que sucede cuando el hombre escucha la palabra de Dios, cree en esta palabra, se arrepiente de sus pecados, se convierte a Dios y es bautizado en agua para perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Nacer de agua y del Espíritu claramente se refiere al bautismo en agua. Hay solamente un elemento en el Nuevo Testamento que emplea el agua, y es el bautismo en agua. Y efectivamente, en el bautismo, el Nuevo Testamento enseña que nosotros recibimos vida nueva. Resucitamos con Cristo. Nuestros pecados son perdonados. Recibimos el Espíritu Santo. Somos lavados en agua. Y nosotros somos regenerados en el lavamiento de agua. Y recibimos el Espíritu Santo. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4 declaran: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué sucede cuando el hombre nace de nuevo? ¿Qué comienza entonces? Vida nueva. ¿Qué comienza cuando el hombre es bautizado en agua? Vida nueva. Así que nacer de agua y del Espíritu claramente se refiere al bautismo en agua. El Espíritu Santo es el que nos enseña a través de la palabra, y el Espíritu Santo es aquel que recibimos cuando somos bautizados en agua. La Biblia dice claramente en Hechos capítulo 2 y el versículo 38, en la respuesta del apóstol Pedro a los judíos culpables de la muerte de Cristo en el día de Pentecostés: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hay tanta relación entre estos versículos y lo que estamos estudiando en Juan capítulo 3. Es por causa del pecado que el hombre está muerto. En el bautismo el pecado es perdonado. Es necesario recibir el Espíritu Santo para tener vida, y recibimos el Espíritu Santo cuando somos bautizados en agua. Es necesario ser bautizado y perdonado para ser añadido a la iglesia, el reino de los cielos. Hay que nacer de agua y del Espíritu para entrar en el reino de los cielos. Sin la obra del Espíritu Santo a través de la palabra, su espada, no puede haber fe. Y sin la obra de fe, el bautismo en agua, según Colosenses 2, versículos 11 al 13, es obra de fe. Sin esta obra de fe, no hay vida nueva para el hombre. Leamos lo que el texto dice en Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 13, porque este texto está muy claro en relación al nuevo nacimiento y la obra de la fe en el poder de Dios.
En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. Resucitados para vida nueva, por supuesto. ¿En qué? En el bautismo. No dice que el bautismo es semejante a una resurrección. No dice que el bautismo representa la vida nueva que ya recibimos en nuestro corazón. Dice que resucitamos con Cristo en el bautismo. Cuando somos bautizados, resucitamos con el Señor mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El agua no tiene poder. Es nuestra fe en la operación o la obra o el poder de Dios que Dios reconoce, y mediante esta fe Dios nos levanta también de entre los muertos y nos da vida nueva. El versículo 13 declara lo que ha acontecido en este momento de bautismo, este momento de manifestación de fe en el poder de Dios. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. En el momento del bautismo, Dios nos da vida. En el momento del bautismo, Dios perdona nuestros pecados. Nacemos de nuevo. Nacemos de agua y del Espíritu. Explicamos más sobre esto en nuestro estudio sobre el Espíritu Santo, y usted puede estudiar nuevamente lo que estudiamos en la lección número 4, la espada del Espíritu, si desea más información. Pero es importante que recordemos que cuando en Juan capítulo 3 y el versículo 5, Cristo le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, él no está hablando de dos nacimientos, sino de uno solo, con dos elementos, y los dos elementos son agua y espíritu. El texto no habla de un nacimiento de agua y otro nacimiento del espíritu. Habla de un solo nacimiento de agua y del espíritu. El único otro nacimiento que se menciona es el que Nicodemo menciona, y es el nacimiento de la carne, el nacimiento material. El nacimiento en agua no es el nacimiento material. El nacimiento es de agua y del espíritu, y es un nacimiento espiritual. Nacimiento de vida nueva que acontece cuando por fe somos bautizados en Cristo Jesús. Solamente el Espíritu Santo puede producir un nacimiento espiritual. Solamente el Espíritu Santo nos puede dar una nueva naturaleza, la naturaleza divina. Solamente el Espíritu Santo nos puede dar vida nueva. Por tanto, el versículo 6 declara, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu. Es aclarando que no se trata de un nacimiento de la carne del cuerpo, sino de un nacimiento de lo que mora dentro del cuerpo, el espíritu del hombre. Este cuerpo es nacido de la carne, no el espíritu. El espíritu nace de nuevo de la obra del Espíritu Santo en uno, a través de la palabra y nuestra obediencia por fe a esta palabra. Este texto presenta el versículo 6, es decir, nos presenta un contraste entre lo material y lo espiritual. Lo mismo que estudiamos en Juan capítulo 1 y el versículo 13. Esto no es nacido de hombre, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. El versículo 8 nos dice que el viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué significará esto? Sencillamente es un principio muy claro. El resultado tiene una causa. Todo
efecto, todo resultado tiene alguna causa. Sabemos que el viento existe, pero no lo sabemos porque podemos ver el viento, lo sabemos porque vemos el resultado que produce. El movimiento de las plantas, de la superficie del agua, de los papelitos en la calle y del polvo en el camino. Así es la obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. No entendemos de dónde viene el viento, ni a dónde va, pero podemos ver su efecto, su resultado. No lo podemos observar cuando el Espíritu Santo da vida nueva al pecador en el bautismo en agua, pero podemos ver el resultado o el efecto de esta obra maravillosa en la vida diferente, cambiada, transformada de este individuo que ha experimentado el nuevo nacimiento de agua y del Espíritu, que sucede cuando uno oye el mensaje del Evangelio. Por este medio, el Espíritu Santo obra para despertar en uno la fe y la obediencia. Nos enseña en su palabra que somos pecadores y que debemos ser bautizados para el perdón de los pecados. Y cuando nos bautizamos, también recibimos el Espíritu, y Él mismo da vida a nuestro espíritu, cumpliendo así la obra maravillosa del nuevo nacimiento. Pero esto no sucede, como muchos enseñan, antes de la salvación. Muchos enseñan que hay que nacer de nuevo antes de ser bautizado. No. El nuevo nacimiento acontece verdaderamente en el bautismo, en el momento de que Dios nos perdona y nos da la salvación. Para su beneficio, hemos formulado un bosquejo en forma de sermón basado en estos versículos 3 al 8 de Juan capítulo 3 y el tema del nuevo nacimiento, bajo el tema "Es necesario nacer de nuevo". No les voy a predicar este sermón, ya hemos explicado todos los detalles, y a usted le queda estudiar, y si desea usar este sermón, este bosquejo que encontrará en las páginas 43 y 44 del estudio impreso. Pero sigamos adelante con nuestro estudio en los versículos 9 al 12, cuando Jesús reprende a Nicodemo por no entender. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Hablando del nuevo nacimiento de agua y del Espíritu, respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Cómo puede hacerse esto?, dice Nicodemo. Él no estaba satisfecho con saber que el Espíritu Santo obra en el nuevo nacimiento de alguna manera. No le bastaba saber que el Espíritu mismo sabe cómo lo hace. Él también quería saber cómo. Y por este motivo no llega a tener fe todavía en Cristo Jesús. Realmente no creía, no estaba seguro, dudaba de lo que Cristo le había explicado. Para entender lo espiritual es necesario tener una mente espiritual. Y a Nicodemo le faltaba esta mentalidad espiritual, porque la Biblia dice claramente en 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Este punto es la clave para entender la falta de entendimiento de los judíos del primer siglo en cuanto a las enseñanzas y las obras de Cristo Jesús. Estaban pensando en forma material y por tanto no entendieron las cosas del Espíritu de Dios. Y todavía hoy día hay muchos, hasta cristianos algunos, que persisten con el mismo problema de materializar las enseñanzas que son espirituales. En Hebreos capítulo 5 versículos 11 al 14, el escritor a los Hebreos nos aclara que aun cristianos entre ellos todavía
estaban con este problema, que no podían entender algunas cosas, que le era difícil explicarles, porque su mente, su discernimiento espiritual no se había ejercitado ni habían progresado en su entendimiento espiritual. Pero Nicodemo, maestro de Israel, hubiera entendido estas cosas. Él era uno de aquellos que enseñaba al pueblo. El artículo, el maestro de Israel, aparece en el griego, indicando una posición religiosa bastante elevada en la nación de Israel. No hay duda que este hombre hubiera tenido entendimiento espiritual de un concepto que realmente no era tan nuevo, porque aún en el Antiguo Testamento se presentaba en cierto sentido. En Ezequiel, por ejemplo, en el capítulo 18 y el versículo 31, la Biblia dice: Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Dios está invitando al pueblo de Israel sencillamente a arrepentirse. Les invita a tener un corazón diferente, un espíritu nuevo. Y esto es, en esencia, lo que Cristo le estaba enseñando que tiene que suceder y que sucede. Cuando nosotros nos rendimos al Evangelio de Cristo, Dios limpia nuestro corazón y comenzamos de nuevo en una nueva dirección, con un nuevo espíritu, con un nuevo entendimiento y un nuevo propósito. Pero Nicodemo no lo había entendido. Ahora parece que en el versículo 11 empieza el discurso de Jesucristo y termina el diálogo entre Jesús y Nicodemo. Las últimas palabras que tenemos de Nicodemo en esta conversación de Cristo se encuentran en el versículo 9, que dice: ¿cómo puede hacerse esto? Después de esta pregunta, Cristo sencillamente presenta un discurso sobre algo no solamente importante, sino algo esencial, porque este asunto del nuevo nacimiento no es opcional ni dudoso, es esencial y es algo cierto. Lo que sabemos, hablamos, dice Cristo. Lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Ahora, para saber o tener información personal y directa de estas cosas celestiales, era necesario haber estado en el cielo, pero nadie subió al cielo. Por tanto, nadie puede saber de estas cosas celestiales excepto aquel que del cielo bajó. Y esto es el significado del versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cristo Jesús es el único que había estado en el cielo y que podía dar información acertada acerca de estas cosas celestiales, acerca de este nuevo nacimiento, este nacimiento de arriba y la entrada en el reino de los cielos. Y Él nos da esta información clara y exacta. Es necesario nacer de agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. En los versículos 14 al 15 encontramos también esta comparación entre Cristo Jesús y la serpiente en el desierto. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo fue levantado en este sentido, cuando Él murió en la cruz. Lo sabemos porque en Juan capítulo 12, por ejemplo, y los versículos 32 y el 34, encontramos estas palabras: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre.
¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Cristo claramente enseña aquí que el ser levantado y atraer a la gente a sí mismo es con referencia a su muerte en la cruz. Luego en Juan capítulo 8 y el versículo 28 les dijo Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y así fue que después de su muerte, cuando lo habían levantado ellos en la cruz, después de esto, pudieron entender muchos que él realmente era de Dios y que hablaba las palabras de Dios. La base histórica para esta comparación que tenemos en estos dos versículos se encuentra en Números capítulo 21 y los versículos 4 al 9, cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto. Y el texto dice allá en Números capítulo 21, versículos 4 al 9. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. En este evento, muchos de los israelitas se rebelaron contra Dios y blasfemaron contra el Señor y contra su escogido Moisés, y por tanto Dios les castigó y luego les puso el remedio. Los puntos principales de comparación entre estos dos eventos y su importancia son que en ambos casos el peligro era mortal. En el primer caso morían literalmente en cuanto a lo material. En nuestro caso es la muerte espiritual especialmente que tiene en mente, aunque también ganamos nosotros la victoria sobre la muerte física por medio de Cristo Jesús. Además, en ambos casos la causa es la misma. La causa de este peligro es el pecado. En el primer caso ellos se rebelaron contra Dios, y hoy día todos somos pecadores y necesitamos del perdón de Dios, puesto que el pecado es aquel que causa la muerte espiritual, la muerte eterna en el espíritu del ser humano. También, tanto en el desierto como también en nuestro caso, es Dios quien proveyó el remedio. En el desierto le mandó a Moisés que hiciera la serpiente de bronce y que la levantara, y es Dios quien envió a su Hijo, proveyendo así el remedio por los pecados de todo el mundo, en toda época. El remedio, en ambos casos, tenía que ser levantado. La serpiente tenía que ser levantada, y Cristo también, refiriéndose a su muerte, o sea, a su crucifixión, Él también tenía que ser levantado para lograr nuestra salvación. Tanto en el caso de la serpiente como en el caso de Cristo, la fe en este remedio divino es esencial para que tenga efecto. Sin la fe, el hecho de haber levantado a la serpiente no sanó a ninguno. Y sin nuestra fe, el hecho de que Cristo haya muerto por nosotros también no resuelve nuestro problema. Nosotros personalmente tenemos que creer en Él. De otra manera, el remedio no es útil para nosotros. Pero esta fe no es solamente creer en el corazón, sino hacer lo que Dios manda. Se manifiesta por la obediencia a los mandamientos que Dios nos ha dado. En ambos casos,
había solamente dos opciones. Podían morir o podían creer y obedecer. Nosotros hoy día podemos creer y obedecer, o si no, ciertamente moriremos en nuestros pecados. En ambos casos, la base de la bendición no es la bondad de los hombres, no es la santidad del ser humano, no es que el hombre merezca, sino que es puramente la gracia de Dios la que hace posible esta bendición, esta salvación de una muerte cierta, una muerte terrible. Es interesante notar en el versículo 14 que Cristo mismo se identifica como el Hijo del Hombre. En nuestro idioma, la palabra hombre no siempre se refiere al varón. Esta palabra se usa también en el sentido general del ser humano. Todos los hombres somos pecadores. Entonces, en este caso, no se refiere a que todos los varones somos pecadores, sino que todos los seres humanos somos pecadores. Lo mismo es cierto en el griego, el idioma en el cual se escribió la Biblia. La palabra traducida hombre en este texto y otros que hablan de Jesús como el Hijo del Hombre es la palabra griega anthropos, que no se refiere al sexo masculino, sino sencillamente al ser humano. Sabemos que Jesucristo no es hijo de ningún varón. No obstante, es hijo de un ser humano, y ese ser humano es María. Así que la frase Hijo del Hombre se usa para enfatizar sencillamente la humanidad de Jesucristo. Jesucristo es un ser divino, por esto se identifica como el Hijo de Dios, porque tiene toda la naturaleza divina, siendo Hijo de Dios. Pero también se identifica como ser humano, y por esto se llama el Hijo del Hombre, porque también tiene toda la naturaleza humana. La humanidad y la deidad de Jesucristo se manifiesta en estas dos frases, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Él es ambos. Es Hijo del Hombre, es decir, de María. Es Hijo de Dios también. Y para que nosotros tengamos vida eterna, es necesario creer en Él. Pero creer en Jesús significa no solamente creer en el corazón que Él es o que es el Hijo de Dios. Significa confiar en Jesús como el remedio que Dios ofrece por nuestros pecados para que tengamos vida eterna. Confiar en Jesús como Salvador. Pero también significa ser obediente a Jesús, hacer lo que Él manda, cuando Él lo manda y de la manera que Él lo manda. Ya que este concepto de creer en Jesucristo es algo vital para la salvación, quiero que estudiemos esto en más detalle en cuanto al significado de creer realmente en Jesucristo. Así que enseguida presento una explicación detallada sobre el creer en Jesucristo. ¿Cree usted en Jesucristo? ¿Está seguro? Muchas personas que dicen que creen en Jesús no tienen una fe verdadera, ya que una fe verdadera, una fe bíblica es esencial para recibir las promesas de Dios. Será muy importante que entendamos lo que creer significa en la palabra de Dios. En el Evangelio según Juan que estamos estudiando, encontramos alguna forma de la palabra creer al menos 98 veces. Lea, por ejemplo, Juan capítulo 3, versículos 14 al 16 que estamos estudiando, y usted encontrará que creer en Jesucristo es vital, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es obvio que creer en Jesucristo es esencial. El que cree evita la perdición y logra la vida eterna. El que no cree es condenado. El que cree no es condenado. Su salvación o su condenación
depende básicamente de esto, si realmente cree o no. Pero muchos predicadores han pensado equivocadamente que esto significa que lo único que sea necesario para recibir la salvación es creer en el corazón. De este concepto errado vino la práctica evangélica de aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, y así recibir la salvación. Pero la palabra de Dios presenta un concepto más amplio de la fe que Dios requiere de nosotros para recibir la bendición de la vida eterna. Lo primero que debemos tomar en cuenta con respecto a la fe es que tiene que ser basada en la palabra de Dios. Muchas personas creen firmemente que Dios les va a bendecir y salvar eternamente, pero basan su fe únicamente en sus propias ideas, no en las promesas ni las enseñanzas de la Biblia. La fe verdadera, la que Dios reconoce y bendice, se basa en la Biblia. Es la confianza en las promesas de Dios que se encuentran en su palabra y la obediencia a los mandamientos de Dios que se encuentran también en su palabra. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10 y el versículo 17. Creer en algo o alguien sin tener una base en la palabra de Dios no es la clase de fe mencionada en la Biblia. Creer en el sentido bíblico es confiar que algo es así, porque Dios lo ha dicho. Es hacer algo simplemente porque Dios lo manda. Es confiar en las promesas de Dios y obedecer los mandamientos bíblicos. Creer según la Biblia no es creer y sentirse seguro porque tuvo alguna experiencia que le impresionó. No es estar seguro de la salvación porque lo siente en su corazón. Es sencillamente creer lo que Dios dice y promete en su palabra y hacer lo que Él manda en ella. Es obvio que la fe no es sencillamente creer en el corazón. Esta clase de fe no es adecuada para recibir la salvación eterna. La fe bíblica siempre se manifiesta en la obediencia. De otra manera, no es una fe verdadera. Bíblicamente hablando, es imposible separar la fe de la obediencia. No malentienda, hay muchas personas que creen, pero no obedecen. Pero las promesas de Dios para los que creen no son para creyentes desobedientes, sino exclusivamente para los creyentes verdaderos que obedecen. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, 21 en adelante. Estas personas en Mateo capítulo 7 eran creyentes, clamaban a Jesús, Señor, Señor. Habían predicado en el nombre de Jesús, hasta habían hecho milagros en el nombre de Jesús, pero no habían hecho la voluntad de Dios. No habían sido obedientes a las enseñanzas del Padre Celestial. Por tanto, Jesús los considera como hacedores de maldad. No tienen salvación. Al contrario, son apartados de la presencia de Cristo. Así que claramente no basta creer en el corazón que Jesús es el Señor. Es necesario ser obediente a Él y a su Padre, conforme a las enseñanzas de su palabra. Hay un capítulo en la Biblia que se dedica en su totalidad al tema de la fe. Es Hebreos capítulo 11. Si queremos saber lo que creer significa en la Biblia, será importante que estudiemos con mucho cuidado lo que el Espíritu Santo ha revelado con respecto a la fe en Hebreos capítulo 11. Por ejemplo, en Hebreos 11:7 la Biblia habla de la fe de Noé. Él construyó el arca en el tiempo del gran diluvio y lo hizo por fe. Hebreos 11:7. No hay duda que Noé logró la salvación por medio de su fe en Dios, pero examinemos su fe. Primeramente, fíjese que la fe de Noé fue basada en lo que Dios le dijo. El texto declara, por la fe,
Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Él basó su fe, no en lo que él pensaba, sino en lo que Dios le dijo. Cuando fue advertido por Dios acerca del diluvio que iba a destruir a casi todos los hombres, Noé creyó lo que Dios le dijo. No era razonable creer que iba a haber un diluvio. No había ninguna evidencia para apoyar esta idea. Sin duda, por esto mismo los demás hombres no creyeron, pero Noé lo creyó porque Dios se lo había dicho. Noé también preparó el arca por fe, pero no la preparó porque le pareció buena idea, sino porque Dios le dijo que lo hiciera, y la preparó exactamente conforme a las instrucciones que Dios le había dado. Noé fue obediente por causa de su fe en Dios. En Noé vemos claramente que la fe es la confianza en lo que Dios promete y la obediencia a lo que Dios manda. ¿De qué le hubiera servido a Noé creer en su corazón que Dios iba a destruir al mundo por medio de un gran diluvio, mas no construir el arca conforme al mandamiento de Dios? ¿Cree usted que con esta clase de fe Noé se hubiera salvado del diluvio? Claro que no. Habría perecido con los incrédulos, porque la fe que Dios reconoce y bendice es una fe obediente. Es importante recordar esto cuando estudiamos en el Evangelio según Juan, que es necesario creer en Jesús para tener vida eterna. Hay que recordar que bíblicamente hablando, creer significa mucho más que solo creer en el corazón. Creer en Jesús quiere decir confiar en Jesús, tanto que uno hace lo que Él manda para recibir la bendición de la vida eterna. Esto no es salvación por obras. No podemos merecer la salvación por miles de buenas obras que hagamos, pero no podemos recibir el don de la salvación sin obedecer los mandamientos del Cristo en quien hemos creído. ¿Cree usted que Noé ganó su salvación por haber construido el arca exactamente como Dios mandó? Claro que no. Noé recibió su salvación por la gracia de Dios, por medio de su fe. Pero tenía que ser una fe obediente a las instrucciones de Dios. Considere conmigo otro caso que ilustra la fe verdadera en Hebreos 11 y el versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Abraham vivía en una ciudad llamada Ur, en la tierra de los caldeos. Dios tenía en mente dar a los descendientes de Abraham la tierra prometida de Canaán, muchos kilómetros al occidente de Ur. También por medio de estos descendientes de Abraham, los judíos, iba a traer a Jesucristo a este mundo. Por tanto, llamó a Abraham y le dijo que se fuera de viaje, sin decirle exactamente a dónde iba, para recibir una herencia que Dios tenía preparada para él. Abraham creyó la promesa de Dios y obedeció. Fíjese bien, que Abraham no sencillamente decidió ir de viaje, confiado en que Dios le iba a dar una herencia. Primero, Dios le prometió la herencia, y luego Abraham, por la fe, salió en obediencia al mandamiento de Dios. El resultado fue la bendición de Dios para él y, en consecuencia, muchos años después, para todos los hombres, incluyéndonos a nosotros, en la persona de Jesucristo. Otra vez vemos claramente que la fe es la confianza en la promesa de Dios y la obediencia a los mandamientos de Dios. Abraham jamás hubiera salido hacia Canaán si no habría tenido fe en la promesa de Dios. Pero también hay que reconocer que sin su obediencia en salir hacia la tierra prometida, conforme al mandamiento de Dios, nunca la habría recibido.
no le bastó creer en su corazón que Dios le estaba prometiendo algo cierto. Fue necesario hacer lo que Dios le mandó. Por tanto, cuando leemos en el Nuevo Testamento que debemos creer en Jesús para lograr la vida eterna, debemos recordar este punto. Creer en la Biblia es mucho más que creer en el corazón. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. La fe verdadera actúa en obediencia a la palabra de Dios. Es con esta verdad en mente que debemos contestar la pregunta: ¿cree usted en Jesucristo? Hermanos, he incluido esta lección en bastante detalle porque es un problema perpetuo para muchas personas, evangélicas especialmente, que saben que somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero no entienden que esta fe en la Biblia incluye el obedecer los mandamientos de Dios y que se basa en lo que Dios dice en su palabra. Así que sugiero que esta lección les será muy útil al ayudar a personas a entender el significado verdadero de creer en Cristo, para que no se confundan por enseñanzas erradas.